Quisiera preguntarte un detalle. ¿Cómo Dime. oculto la imagen que aparece a mi derecha que me tapa parte de mi presentación? Ah, ya, pones en la parte de arriba donde dice vista del hablante. Segundito. Arribita hay como unos cuadritos. Bueno, doctores, de verdad, un gustazo reencontrarme con algunos de ustedes que ya me conocen, otros me están conociendo el día de hoy. El doctor Miguel tuvo la cortesía de invitarme para hablar de resinas Bullfill, un proceso confiable y eficiente para protocolos en bloque. Y la idea es hacer un recorrido de las necesidades que los odontólogos debemos hoy día identificar para hacer resinas en bloque, para establecer protocolos que sean reproducibles, que me den una estandarización y que me garanticen que voy a ser exitoso en el proceso que pasa en el tiempo cuando la restauración entra en función y comienza a sufrir todos los procesos de envejecimiento y de deterioro correspondientes a la fatiga que sufre un material restaurativo. Miguel ya tuvo la cortesía de presentarme, así que esta diapositiva la voy a pasar. Definitivamente, para mí, doctores, hoy día, hablar de restauraciones sin tener claro a qué patología me enfrento se vuelve un poquito irresponsable. Y creo que es importantísimo que nosotros evaluemos a nuestros pacientes y definamos en esa evaluación cuál es el propósito que buscamos a través del proceso que iniciamos cuando ese paciente se sienta en mi sillón odontológico y comenzamos a definir un proceso que comienza con la revisión de la cavidad bucal y establecemos en ello una serie de etapas que nos llevan a una meta. Y la meta es establecer cuál es el estado del esmalte, el estatus de la dentina, la situación pulpar y cuáles son los elementos que generan riesgo en el proceso cuando hablamos del desafío ácido que se produce en la boca para que yo pueda identificar qué tipo de productos para mi paciente son los más adecuados. Porque miren lo curioso, los protocolos bulk no solamente se asocian a resinas, se asocian a ionómeros de vidrio que se dejan colocar en bloque. Un ejemplo de ellos puede ser Vitremer o pueden ser otras marcas que ustedes conocen del mercado y que seguramente nos llevan a pensar en GC, en Chofo, en Boco o en marcas que ustedes probablemente prefieren en su consulta. Cuando usted ya detecta la lesión y establece cuál sería la dinámica de protección adicional que ese paciente requiere para que usted no tenga nuevas lesiones en esa persona que está sentada, soltando toda su buena fe y toda su buena voluntad por dejarse atender por ustedes o por mí. Entonces entramos a establecer cuál sería la estrategia y comenzamos a mirar si hay cavidades o no hay cavidades. Si en esas cavidades el nivel de desmineralización es crítico y cómo puedo generar un nivel de remineralización, cómo puedo controlar la colonización bacteriana. Y comenzamos a identificar oportunidades para proteger y para establecer una estrategia de prevención que me permita a mí, antes de iniciar un proceso operatorio y después de terminarlo, y posterior a los controles clínicos que yo deba hacer, cómo voy a generar una conducta que permita que ese paciente concientice que el éxito clínico no es solamente responsabilidad mía, sino que también está en sus manos. Y entramos a establecer por qué me voy a un protocolo en bloque. Y seguramente definimos que hay una cavidad, que hay lesión en la dentina, que hay lesión en el esmalte, y que comenzamos a analizar en el tiempo cómo la enfermedad multifactorial genera diferentes factores de riesgo y basados en ellos yo genero factores de protección. Además, establezco cuáles son los resultados que está generando esa desmineralización en el paciente y el nivel de gravedad de esa erosión ácida para poder establecer no solamente qué resina pongo, de qué marca, qué ionómero pongo, qué protección de tinopulpar pongo, qué adhesivo voy a utilizar, qué base intermedia voy a utilizar.
Y aquí comienza usted a definir cuál es su estrategia operatoria y si usted tiene conductas puntuales aprendidas de pronto en Brasil, de pronto en Colombia, de pronto en México, de pronto claramente en Perú o en cualquiera de nuestros países, a pesar de que la operatoria dental teóricamente es la misma en toda Latinoamérica, las diferentes escuelas hacen que hagamos abordajes distintos y cada uno de ustedes genera una credibilidad o un abordaje puntual frente a esa forma de proponerle al paciente una solución clínica. Usted establece entonces cuál es el riesgo del paciente, identifica los factores que hacen que ese paciente pudiese tener nuevas lesiones de caries en restauraciones donde usted de pronto las hizo, pero el paciente regresa y de nuevo hay una lesión proximal o de nuevo una lesión por desadaptación, por mal uso del producto o porque de pronto mis equipos de trabajo no reúnen los requisitos, vamos a hablar un poco de eso, y establece usted estos grupos de pacientes y qué cuidados y protección adicional debe usted generar para establecer un equilibrio en su salud. Y basado en eso, usted entra a analizar una serie de situaciones donde usted identifica evaluación de riesgo y un plan de cuidado, establece en la dinámica un protocolo que utiliza dentro de su consulta, pero también establece un protocolo de protección en la casa del paciente, define cómo va a restaurar. Hoy estamos hablando constantemente, tanto en protocolos directos como indirectos, en odontología mínimamente invasiva, y entramos a establecer cómo restauro sin quitar tanto tejido, cómo restauro manteniendo la mayor cantidad de dentina y controlando que esa dentina infectada, reblandecida, que tiene una cantidad de características que identificamos los odontólogos, me permita abordar el protocolo restaurativo. Y la parte que a mí hoy día me parece tan importante como el protocolo de restaurar es monitorear. No hacemos mucho los odontólogos si no creamos una mecánica y una metodología que me permita monitorear a través del mantenimiento, la revisión y la reevaluación. Ya es cuando la epidemiología comienza a tomar y a recobrar mucho valor en nosotros, porque hace que ustedes, en una forma muy sencilla y elemental, puedan llevar estadísticas de sus tratamientos odontológicos para establecer si la propuesta que ustedes establecieron como protocolo sí está siendo exitosa o de pronto está generando algunas fallas que hay que identificarlas para crear nuevas conductas. Yo creo, doctores, que hoy día el error principal que cometemos los odontólogos es no aceptar que nos podemos equivocar. Y cuando identificamos los procesos donde estamos generando algún protocolo que no nos lleva a éxito clínico, me toca sentarme un poco e identificar dónde podría estar yo cometiendo la razón por la cual se me caen las restauraciones, por las cuales de nuevo el paciente tiene caries, porque hay lesiones con lesiones recurrentes o caries recurrentes, y comienza uno a establecer que definitivamente hay que tomar una metodología diagnóstica. Yo hoy día trabajo con ICCMS, Colombia la tiene muy establecido, clínicos como la doctora Estefanía Martiñón y otros en Colombia como Luis Eduardo Luna, Mónica González, Olga Lucía Sarta y otros más que podría estar hoy no comentando acá, pero que hacen parte de este grupo, están insistiéndonos a los odontólogos en la importancia en la metodología diagnóstica. Y esta es una que usted podría estar analizando. Este link que ustedes ven acá, que se llama Por un futuro libre de cavidades o una alianza para un futuro libre de caries, que se define como ACCFF, puede darles mayor información si usted quiere profundizar en la temática de caries. Definitivamente los odontólogos tenemos que dominar la temática de caries. No podemos darnos el lujo de no conocer y profundizar en esta temática. Y aquí está el link de ICCMS, donde ustedes podrían encontrar información de primera mano para poderse documentar y de pronto si esta metodología diagnóstica aún nos cuesta trabajo entenderla, allí hay una serie de cursos que les dan a ustedes la forma de hacer un abordaje mucho más asertivo frente a las lesiones, las diferentes etapas que ellos presentan o códigos de diagnóstico que nos están aportando y cómo abordar cada código de diagnóstico para tomar decisiones clínicas que hagan que su práctica sea exitosa.
Cuando usted entra a hacer este análisis, usted tiene que tener en cuenta que su conocimiento en cardiología debe ser premium, no puede ser más o menos, no puede ser bajo, tiene que ser el mejor. Es la esencia de nuestra práctica clínica cuando hablamos de operatoria dental. El segundo punto es saber diagnosticar. Puede ser que usted me diga, mire Ricardo, a mí ICCMS IGDAS no es lo mío. Busque la filosofía que se adapta a su protocolo clínico. Busque la filosofía que se adapta a las leyes o a las normas de su país, porque claramente tenemos que estar asociados a cómo las políticas de salud de nuestros países nos dicen cómo abordar diferentes procesos diagnósticos. Pero sí o sí tenemos que tener identificado factores de riesgo y basado en los factores de riesgo un plan de tratamiento. ¿Para qué? Para que ustedes cuando tomen la decisión clínica tengan claridad de que pueden estar haciendo abordajes preventivos no invasivos o tratamientos mínimamente invasivos o invasivos, porque habrá situaciones donde definitivamente nos toca irnos en una temática de preparación dental y un abordaje que les permita a ustedes hacer lo correcto, y es eliminar la infección o las bacterias que hay en esa cavidad. Y entramos a analizar los diferentes códigos. Mi tema no es ese hoy, pero doctores, definitivamente hacer operatorias sin saber diagnosticar genera mucho riesgo. Sobre todo que no sé si a ustedes en sus países les pasa lo que hoy día me pasa a mí en Colombia. El paciente hace 20 años, cuando yo me gradué de odontólogo o más, para no delatarme con mi edad, tenía la fortuna de ir a mi consultorio la primera, la segunda, la tercera, así yo me equivocara muchas veces. Hoy día el paciente no me perdona el primer error. La segunda consulta ya no es de ustedes, es de otro odontólogo. Luego, definitivamente, si usted quiere conservar la clientela que le ha costado tanto tiempo construir, la asertividad clínica comienza con un excelente diagnóstico y un plan de tratamiento que sea asertivo y asociado a los niveles de riesgo que ustedes identifican en cada uno de sus pacientes. ¿Por qué les hablo de esto? Porque podría ser que usted mañana me diga, Ricardo, en este paciente yo no puedo colocar una resina vulgar, tengo que colocar un ionómero de vidrio porque el nivel de riesgo es muy alto o porque la sintomatología me lleva a tener que esperar un tiempo determinado. Y comienzan ustedes a establecer una serie de conductas de monitoreo y revisión que hacen que ustedes puedan incluso hacer estadísticas que hacen que comencemos a hablar de evidencia basada en la práctica clínica que de alguna manera los lleva a ustedes a hacer salud pública. Cuando ustedes comienzan a llevar estadísticas en su consulta de lo exitoso que están haciendo, pero también de los fracasos, ustedes pueden comenzar a identificar dónde podrían estar las razones por las cuales los niveles de longevidad de algunos tratamientos que hacemos en la consulta no me funcionan. Y por eso es importantísimo que hagamos mucho énfasis en el monitoreo y revisión, de tal manera que cuando comencemos a trabajar podamos observar esos factores de riesgo durante la evaluación clínica y comenzamos a analizar la presencia de placadura, cuál es la frecuencia de dieta alta en carbohidratos de su paciente, qué tipo de enfermedades está desarrollando ese paciente, qué tipo de enfermedades asociadas, porque puede ser un paciente con diabetes, puede ser un paciente con otras enfermedades sistémicas que pueden estar deteriorando la salud de ese paciente en la parte bucal, xeroxomía, síndrome de Sjögren, y comienzan a analizar cuáles son los factores que podrían estar afectando a ese paciente. Miramos las restauraciones que están en la boca, observamos qué medicamentos está tomando ese paciente, se vuelve importantísimo, e identificamos cómo vamos a crear un plan de mantenimiento eficiente para ese paciente, para que se sienta confiado en seguir regresando a nuestra consulta. Y de esa manera comenzamos a establecer si los ionómeros de vidrio son la solución versus los sistemas en bloque. Y comenzamos a hablar de, más bien, comenzamos a reenfatizar en la mínima intervención y cómo yo hago el cuidado oral de las lesiones cavitadas. ¿Para qué? Para primero establecer que el material que pongo sea compatible con el tejido que voy a restaurar, para que ese material no me genere sensibilidad posoperatoria, para que ese material de pronto me genere la liberación de iones y podría ser que el flúor, el calcio y el estroncio se vuelvan importantes cuando hablo de ionómeros de vidrio. ¿Por qué? Porque puede ser que en alguna etapa de ese tratamiento necesite fortalecer la estructura dental y sobre esa base hacer un tratamiento que me lleve a permitir el éxito clínico
en términos de la responsabilidad ética que tenemos todos los odontólogos de mantener la salud de nuestros pacientes. La mínima intervención permite que tengamos una serie de productos que nos llevan a hablar de odontología mínimamente invasiva. Doctores, y hay un tema que sí o sí es una realidad hoy que ustedes lo escuchan en todas partes. Los adhesivos y las resinas vinieron para quedarse. Esa época en que nos decían los endodoncistas que el adhesivo les daba más trabajo porque generaba muerte pulpar. Sí, claro, si el adhesivo no se fotocura correctamente, si no se usa correctamente, genera muerte pulpar. Si yo coloco una resina y no la fotocuro correctamente, esa resina genera microfiltración, desadaptación, pigmentación, desadhesión, dolor y probablemente es una restauración que nuevamente va a llegar a nosotros o a la consulta de otro odontólogo porque no hicimos lo correcto. Y es el abordaje que cada fabricante le da a ustedes cuando le dicen al odontólogo, si usted va a utilizar esta resina, por favor siga esta metodología de trabajo clínico. No se reinventen los protocolos, no se reinventen la información. Y si usted la va a reinventar, una sugerencia, por favor busque toda la información en revisiones sistemáticas, en metaanálisis o en la metodología de investigación que usted considere la más eficiente para garantizar que su conducta clínica va respaldada con conocimiento científico. Si no, comienzan ustedes a tener fallas que se vuelven pérdida de consulta. Y ese paciente no nos perdona los errores, doctores. Comenzamos entonces también a abordar cómo voy a hacer la operatoria dental. Doctores, yo tengo 45 minutos, luego no voy a poder abordar muchos temas que quisiera profundizar, pero voy a tocar los tópicos más importantes que ustedes deben tener en cuenta. El siguiente, ya cuando tengo clarísimo factor de riesgo y cuál va a ser la conducta a seguir con ese paciente, es cómo preparo esa cavidad, cómo hago los biseles, cómo diseño y cómo creo una cavidad con los materiales rotatorios correctos para hacer una cavidad que me dé el soporte adecuado para un material restaurativo que va a rellenarla. Y sobre eso comienzo a definir si definitivamente no quiero hacer nada asociado a técnica de bloque en técnica incremental. Estas imágenes son de la doctora Mónica González, que muy cordialmente me las facilitó, en donde muestra a través de este gráfico las diferentes técnicas que ustedes pueden estar abordando, que no voy a detenerme en ellas, pero pues ustedes pueden estar trabajando incrementos horizontales, incrementos oblicuos, o comienzan ustedes a identificar en la literatura operatoria cuáles técnicas me han enseñado, cuáles técnicas he aprendido, y cómo a través de estas técnicas voy creando el relleno de una lesión o de una cavidad que estuvo lesionada y que en este momento está ya lista para ser obturada y para ser restaurada, para ser rehabilitada de alguna manera. Y de esa manera yo pueda tener la técnica más adecuada y la metodología más efectiva para mí como clínico, porque cada uno de ustedes tiene un protocolo definido. Y puede ser que usted cada vez que escuche una conferencia reevalúe si incluye en ese protocolo nuevos procesos clínicos o se queda con los que hoy día está manejando. Y sobre ese criterio comienza usted a analizar si, por ejemplo, maneja bases intermedias, sellado dentinal inmediato, liners cavitarios, resinas fluidas en el protocolo, técnicas donde usted hace protocolos bloque y cuerpo o bulk and body, como lo llaman en style italiano, o bulk and go, que es solamente la capa de un material en bloque que va de la profundidad a la superficie de acuerdo a cómo ustedes estén procurando manejar la estrategia operatoria que están proponiendo en su consulta. Y comenzamos a mirar si estas técnicas gingivocruzales o en bloque puede estar siendo más funcional para ustedes. A veces uno se lee algunos documentos donde se encuentra con estadísticas donde nos dicen que tenemos que los protocolos en bloque reducen en un 30% las fallas de empaque que generamos los odontólogos cuando hacemos técnica incremental. O sea que usted, cuando trabaja técnicas en bloque, tiene una razón para pensar que podría ser la alternativa en su consulta. Y es que usted reduce el 30% de fallas. ¿Por qué? Porque cuando usted lo hace en incrementos,
muchas veces nosotros los odontólogos desconfiamos en la adaptación de esa resina dentro de la cavidad y hacemos con el instrumental nuevos empacamientos sobre la resina ya colocada. Y puede ser que la resina ya se adosó y se adaptó perfectamente. Cuando usted pasa su instrumento de nuevo, genera levantamientos de la resina y esos levantamientos generan burbujas que usted no está viendo. Y esas burbujas generan fallas en adhesión o fallas en la estructura que se vuelven microfracturas en el comportamiento de la masa de esa resina que ustedes están manejando. Y comenzamos entonces a analizar si las capas oblicuas u horizontales o gingivoclusales o faciolinguales serían mi técnica y me quedo en ese proceso, o de pronto entro a analizar que los protocolos en bloque van a ser mi alternativa. Tenemos una situación puntual hoy, es el COVID-19 y todo el tema de cuarentena que estamos viviendo. Probablemente nos va a tocar optimizar algunos protocolos en el sector posterior. Pueden ser que las resinas sean la solución, pueden ser que los ionómeros sean la solución. Eso lo va a definir usted con factor de riesgo y la situación que el paciente le plantea cuando se sienta en su sillón odontológico. Y para hacer esto correctamente, no puedo dejar de lado las lámparas de fotocurado, doctores. Esta es una referencia, esta es la mía. La mía, quiero decir, la de la fábrica en la que trabajo, 3M. Pero es importantísimo que ustedes escojan la marca que les guste, pero tiene que ser el equipo de mayor confiabilidad que usted pueda tener en su consulta. Por una simple razón, doctor o doctores, cuando ustedes compran una lámpara que no es de alta eficiencia, como esta que están viendo, sino que ponen su presupuesto en una lámpara de baja eficiencia porque es más económica, y no quiere decir que funcionen mal, doctores. Lo que pasa es que a veces funcionan muy bien los primeros meses, pero se van envejeciendo y van perdiendo potencia y capacidad de penetración. Y cuando usted está trabajando protocolos bulk, y si los vuelve una constante en su práctica clínica, porque la amalgama va a desaparecer o desapareció de nuestros mercados o está desapareciendo metódicamente y transitoriamente en cada país por el convenio de Minamata, no nos podemos dar el lujo de tener cualquier lámpara. Luego, su lámpara halógena la puede coger, coleccionar y ponerla en una vitrina como un recuerdo. Y sí o sí trate de migrar a una lámpara LED de alta eficiencia con potencias por encima de los 1470 milivatios o por encima de los 1000 o de los 1200. Ahora, si usted ya tiene capacidad de inversión y me dice que quiere comprarse la de 3200 milivatios, caramba, invierta y consiéntase, tenga el mejor equipo en su consulta odontológica. Recuerden que vivimos de esto. Nuestros ingresos familiares dependen de una consulta que sea exitosa. Y si no tenemos los mejores equipos, se nos complica ese resultado final, que es el éxito en la práctica clínica. Miren que cuando miramos este dato estadístico que están viendo ustedes en la diapositiva y analizamos cómo el 85% del total de las restauraciones directas e indirectas que realiza semanalmente un odontólogo en una oficina dental en Estados Unidos o en Alemania requieren una lámpara de fotocurado, y si se va usted a las estadísticas y descubre que el 37.8 tratamientos se asocian a una lámpara de fotocurado de 40 que estoy implementando en mi consulta, y que eso corresponde al 94% del tratamiento que yo implemento en consulta odontológica, cuando hago operatoria dental, cuando hago cementaciones, cuando hago prevención con sellantes, cuando fotocuro algunos barnices tipo Cleanpro XT, comienza usted a analizar que definitivamente no puede usted soltar su éxito clínico a una lámpara de baja calidad. Tiene que comprarla mejor. Y una lámpara de baja calidad, para mí, es una lámpara que no tiene representación en su país, es una lámpara que no tiene repuestería, es una lámpara que cuando se le agota a usted la batería o se daña la batería o ya no carga igual, el distribuidor que se la vendió le dice: ay, doctor, es que se me olvidó decirle que esa lámpara era desechable, no tenemos representación del equipo, que cuando se le rompe la fibra óptica no la puede reemplazar, que cuando usted va a pedir mantenimiento nadie se lo da, y usted queda completamente solo y huérfano con un equipo en el cual invirtió $200, $500, no sé cuánto puedan costar, es muy relativo, pero se vuelve importantísimo que ustedes tengan el mejor equipo de fotopolimerización. ¿Para qué? Para que en la polimerización ustedes tengan, una lámpara con la longitud de onda correcta,
Eso quiere decir que usted puede tener lámparas de polimerización continua o estándar, como mi lámpara, lámparas Polyway, si es lo que a usted le gustaría tener. Siempre que usted documente qué lámpara tener, trate de documentar por qué quiere comprar esa unidad, porque es que la inversión es muy alta. Cuando usted hace inversiones por encima de los 900 y los $1000, usted tiene que tener claro por qué va a invertir toda esa platica, porque es que va a tener en su consultorio. La ventaja de invertir, doctores, en una muy buena lámpara es que ustedes las van a tener los próximos 5 y 10 años. Luego se deprecian y le hacen ganar valor a su consulta, porque ese paciente siempre se va a ir satisfecho. ¿Qué potencia tiene la lámpara? ¿Cuál es la calidad del equipo que estoy comprando? ¿Qué tipo de fibra óptica tiene? ¿Y cómo se desempeña esa lámpara en tiempo y distancia? Porque comienza usted a analizar cuánto tiempo de polimerización va a aplicar y cuánta distancia requiere. Los tiempos, doctores, definitivamente la recomendación hoy día es que sigamos la recomendación del fabricante de la resina, del adhesivo, del ionómero, del cemento que usted compra. A veces las lámparas nos dicen, ay, es que usted puede fotocurar en 5 segundos, en 3 segundos. Realmente, en una profundidad de 5 milímetros o 4 milímetros, con 3 segundos, yo logro hacer la suficiente conversión cinética o endurecimiento o maduración de esa resina, cuando la luz en 3 segundos puede ser que no alcance a atravesar toda la masa de 5 o 4 segundos. Entonces, por eso usted necesita seguir la recomendación del fabricante, no de quien fabrica la lámpara, de quien fabrica la resina. Y sobre esa dinámica, usted comienza a establecer que este tipo de cavidades se vuelven mi cavidad más problemática, porque el factor C hace que ustedes tengan 5 paredes en contacto con el material restaurativo, y si yo no tengo un material restaurativo que voy a colocar en 5 o 3 milímetros o en 4 milímetros, con algunas químicas poliméricas modificadas para no generar altas tensiones residuales durante la polimerización, puede ser que usted comience a tener problemas. ¿A dónde quiero llegar con esta observación? Que si ustedes utilizan, doctores, una resina diseñada para técnica incremental en esta cavidad, y les dejo la inquietud, no sé si les ha pasado, que uno ve esta cavidad y dice, ah, esto es pan comido, o sea, que esto está sencillísimo de hacer. Y usted la coloca y resulta que decidió colocarla en bloque y no decidió seguir la técnica incremental. Puede ser que usted esté en consulta institucional o usted está tratando de ahorrar tiempo clínico y optimizar su inversión de tiempo en su protocolo de colocación en bloque. Y resulta que esa resina es una resina como Z350XT o la marca que a usted le guste, en donde está diseñada para técnica incremental. Cuando usted la coloca acá en técnica en bloque, la tensión residual generada por la luz comienza a jugarme una mala pasada. ¿Cuál? Desadaptación marginal, tensión residual, convergencia y distorsión de las cúspides, dolor en la pared pulpar, porque generalmente el adhesivo se me desadhiere por las tensiones residuales. Creo cámaras de aire que cuando el paciente muerde le dice a usted, doctor, a mí no me duele ni con el agua ni con el frío, pero cuando mastico no me aguanto el dolor. Entonces comenzó a tener que analizar qué es lo que está pasando con mi metodología y técnica de polimerización. Y comienzan ustedes a ver cómo las unidades de fotopolimerización migraron de los bombillos halógenos a sistemas LED, diferentes versiones de LED. Estos que ustedes ven acá, todos son de 3M. Este bombillo halógeno, estos fueron mi primera lámpara de 19 LEDs, y las migraciones que he venido haciendo en la medida en que tengo hoy día una lámpara con un solo LED que tiene 20 luces adicionales al interior de ese LED, que al perímetro de esta superficie tiene un espejo refractario de diamante que aumenta la forma en que la energía lumínica potencializa su transmisión sobre la fibra óptica, donde la fibra óptica, en este caso, por ejemplo, está diseñada con un elemento que se llama diseño hexagonal en distribución de panal de abejas, para que usted tenga mayor colimación de la energía lumínica en el punto focal de la fibra y que no haya dispersión de la luz en los bordes, y que usted logre a través de esto tener una fibra que está hecha en vidrio, fibra óptica, y que le permita a través de su diseño obtener, por ejemplo, esta observación que no sé si alguno de ustedes la ha hecho,
y escoger su fibra óptica de cualquier lámpara que tenga diseño en fibra óptica de vidrio, fusionadas a través del calor, y le permite a usted este efecto de lectura, que cuando usted coloca esta superficie de la fibra sobre unas letras, usted debe poder ver el contenido. No pasa con las fibras plásticas, por ejemplo. Distorsionan completamente, no se ve nítido esto. A veces no logran transmitir la imagen. Entonces comienzo a tener que analizar qué tipo de lámpara estoy comprando. ¿Por qué? Porque el efecto de la polimerización, cuando es incompleta, me lleva a observaciones que ya hice, como deterioro marginal, disminución de la fuerza de unión, reducción de la dureza, las propiedades mecánicas del producto, y crítico, doctores, el adhesivo, al no fotocurar, tiene un problema, y es que el EMA contenido en algunos de ellos sigue penetrando en el túbulo dentinal hasta llegar a la pulpa y hace necrosis pulpar. Luego, la polimerización es esencial para que ustedes logren longevidad restaurativa. Cuando ustedes no lo logran y deciden que su lámpara puede ser cualquiera del mercado, cualquiera de un rango de eficiencia bajo, la carie secundaria es evidente, las fracturas de las restauraciones se vuelven frecuentes, las manchas y la decoloración se vuelven una constante. El paciente llega a su consulta a decirle, doctor, usted me puso esta resina hace 8 días y mire, está toda manchada. El desgaste de la superficie y la irritación pulpar, y por consiguiente la sensibilidad posoperatoria. Entonces necesitamos que esa resina se cocine correctamente. Eso es como cuando uno mete una torta al horno, no pone las temperaturas recomendadas por la receta que me da quien me enseña a hacer la torta, y en vez de cocinarla 1 hora, me toca hacerlo 2 horas porque de pronto mi horno no tiene las temperaturas correctas. En este caso, mi luz no tendría las temperaturas, o más bien la longitud de onda y la potencia correcta. Luego, la luz se vuelve nuestro enemigo si no sabemos cómo aplicar la lámpara o la energía lumínica sobre esa restauración. Y fíjense que se vuelve importantísima la distancia. La distancia sí importa, doctores, porque cuando ustedes alejan la lámpara, ustedes ven acá en la parte inferior la fibra óptica, en la parte superior el diente, y miren cómo la luz, a la medida que distancio la lámpara, genera mayor dispersión. Entre más cerca, mayor la concentración de energía lumínica. Miren acá cómo hay una alta dispersión por distancia y cómo acá reduzco la dispersión. Luego, cuando usted fotocure resinas en bloque, sí o sí, la distancia debe ser la máxima, o sea que su lámpara seguramente debe estar tocando el diente o a 1 milímetro de distancia. Por favor, asegúrense, doctores, de que la fibra óptica no toque las mucosas. Por eso, cuando ustedes fotocuran, doctores, deben mirar dónde fotocuran. Yo no sé en qué momento los odontólogos le cogimos miedo a la luz y todos prendemos la lámpara y inmediatamente miramos para el techo, miramos al paciente, miramos al auxiliar, miramos el paisaje que tenemos enfrente. Si nuestro ventanal del consultorio tiene un hermoso paisaje y la luz está en la lengua y usted nunca fotocuró lo que quería fotopolimerizar. Doctores, tenemos que acostumbrarnos a mirar dónde fotocuramos. No podemos seguir fotocurando sin mirar. No sé si ustedes ya se dieron cuenta que la firma Vivaden creó una nueva Blue Face. Yo no trabajo para Vivaden. Probablemente ustedes dirán, ¿y este por qué le hace publicidad a ellos? Este es un webinar para que ustedes aprendan. Se acaban de inventar una lámpara, bueno, se acaban, eso hace un año, ya pasó. Presentaron este equipo. Es un equipo que tiene un sensor de movimiento, que cuando usted mueve la luz del punto focal donde ubicó la fibra óptica, la lámpara se apaga. Luego nos están obligando, y los estamos obligando a ustedes, doctores, a que tenemos que mirar dónde fotocuramos. No podemos seguir haciendo polimerizaciones a ciegas, esperando que la lámpara no se mueva, ¿no? La fibra óptica se va a desplazar cuando usted no focaliza el punto de polimerización. Es importantísimo que usted asegure que su lámpara tenga un haz de luz uniforme. ¿Para qué? Para que ese haz de luz uniforme, cuando atraviesa las partículas de relleno del material restaurativo, logre hacer la conducción de conversión cinética, para que la densidad de esa resina por color o por volumen logren absorber la energía lumínica, y para que el tono de esa resina, recuerden que esas resinas que son de alta opacidad, A4, A6, C4, C2, Pink Opaque, son sistemas que tienen un tono que aumenta la densidad y aumenta la opacidad. Necesitamos sí o sí tener
cuidado con la polimerización y tener la lámpara que garantice que la luz llega de forma uniforme hasta el fondo. Por eso ustedes ven estos análisis de colimación en esta imagen, donde estamos revisando cómo la luz generada en la fibra óptica a través de la transmisión del LED, de su energía lumínica por esa fibra, logra colimar y reducir la dispersión de esa luz en el proceso de polimerización. Y comenzamos a analizar qué pasa cuando yo coloco una resina diseñada para técnica incremental en técnica en bloque. Pues doctores, desafortunadamente comienza a haber agrietamientos de esa resina por tensión residual, comienza a haber agrietamientos de la superficie adamantina y comenzamos a tener zonas desadaptadas que afectan la longevidad restaurativa y que comienzan a afectar restauraciones que usted está apostando a que tengan a través de la restauración de un material o el uso de un material restaurativo correcto, una muy buena obturación y una longeva restauración que reduzca el riesgo de tensiones residuales. Por eso los fabricantes estamos apostando a nuevas fórmulas en las químicas, para que a través de la metodología que usted utilice y la lámpara que esté manejando, usted obtenga un mejor desempeño a través de la fuente lumínica y que usted logre que esta colimación a una distancia determinada logre la transmisión correcta de la energía en el cuerpo de la resina. La firma Blue Light Analytics trabaja muy de cerca con 3M a través de unos equipos que se llaman Checkmark y que nos permiten analizar el desempeño del pico de luz, de la colimación y de la energía transmitida a 6 milímetros, por ejemplo, cuando yo hago una restauración en bloque, que es el tema que hoy nos queremos documentar y que buscamos profundizar. Y de esa manera logramos tener en cuenta a través de estas guías o lineamientos para mejorar la efectividad de la luz que están generados en Canadá a través de el consensus de Halifax, que ustedes logren definitivamente, uno, mantener una fibra óptica limpia, o sea que hay que contaminarla entre paciente y paciente. Dos, que usted siga los tiempos de polimerización que le recomienda el fabricante. Tres, que usted esté observando dónde fotocura. No deje a el Espíritu Santo la polimerización, responsabilícese de ella. Coloque la lámpara en forma correcta, siempre en forma perpendicular, no oblicua. Si usted está polimerizando una cavidad clase 1, polimerice por oclusal, pero si es una 2, requiere polimerizaciones adicionales vestibular y lingual. Coloque la lámpara en la zona de tejido duro donde va a fotocurar, no en la zona gingival porque va a quemar la encía. Estas lámparas LED que tienen alta potencia, la mayoría de ellas, dependiendo del fabricante que usted ha comprado, generan calor, doctores. Así que hay que estar pendiente del calor. Cuando usted detecta que su lámpara genera calor, entre más potencia, más calor generan. Por favor, airee la superficie donde está fotocurando. O sea que hay que trabajar a 4 manos. A veces los odontólogos trabajamos solitos y de verdad, doctores, trabajar solo, yo no digo que no lo podamos hacer, pero usted aumenta el riesgo de fracasar, porque usted necesita ayuda, o sea, no somos autosuficientes, necesitamos un colaborador y el auxiliar es nuestra mejor herramienta de acompañamiento en esto. Adicionalmente, entramos también a hacer revisiones periódicas de la lámpara. Dependiendo del volumen de consulta que yo maneje y el número de ciclos de polimerización que hago en un día, en una semana, en un mes, probablemente su revisión puede ser trimestral, semestral o anual. Va a depender también mucho de la regulación local de su país. Y este elemento que ustedes ven acá son las guías de Halifax o el convenio de Halifax, que habla un poco de esto en más detalle y que permite que usted pueda analizar el comportamiento nuestro como clínicos frente a la polimerización, porque a veces le cargamos toda la responsabilidad del equipo y resulta que el equipo está manejado a través nuestro. Necesitamos observar polimerización. Esta diapositiva del doctor Gerardo Avilés muestra cómo se desempeñan diferentes lámparas de diferentes referencias y cómo ellas tienen niveles de colimación diferentes. Si ustedes ven todas las de abajo, excepto la última a la derecha, es de nosotros, de la firma 3M. Y ustedes encuentran que la colimación es toda esta energía lumínica que se concentra en la parte central de la fibra óptica y además la capacidad de penetrar. Luego comenzamos a analizar
qué tanta capacidad de penetración tiene la lámpara que yo estoy utilizando. Desafortunadamente mi tema hoy no es polimerización, cuando quieran con gusto hablamos de polimerización, pero la polimerización, si hablamos de sistemas Bulk, doctores, es la esencia del éxito clínico de esto. No se trata de tener la mejor resina, también se trata de tener la mejor lámpara con la mejor técnica de polimerización. A mí, doctores, esta página de Canadá, esta es de la Asociación Dental Canadiense, me encanta porque ellos montan una cantidad de información. Cuando ustedes dan clic sobre este link, van a la página, no lo voy a hacer ahora porque no tengo el tiempo para hacerlo, pero ustedes pueden bajar una serie de información, no tiene costo, toda esa información abierta al público, y comienzan ustedes a encontrar documentaciones, pero no solamente están los documentos, sino están los artículos que sustentan por qué recomiendan. Luego, doctores, en literatura nos toca ser muy consensuados para, si yo tomo un protocolo como referencia, tengo que tener la documentación científica para montarlo, porque si no comenzamos a dejar de ser científicos para ser empíricos, y no somos empíricos, nos hemos formado 5 años, más 3 de especialidad, o 2 o 4, depende de la especialidad, y ustedes necesitan asegurarse de que el éxito clínico en su consulta siempre los va a llevar a ser el odontólogo preferido por parte de sus clientes. Y si usted me dice, Ricardo, IGDAS no es lo mío, ¿qué más me ofrece? Bueno, creo que los odontólogos aprendimos muchas metodologías diagnósticas. Una página que quiero que consulten es esta de Caries Care International. Hay una cantidad de datos actualizados que me gustaron mucho. Hace unos días la doctora Estefanía Martiñón me compartió todo lo que hay de cariología hoy día disponible en las redes sociales, en las redes, más bien, en las páginas de internet. Claramente está ICCMS como parte de gestión de caries por evaluación de riesgo y la filosofía de la evaluación del riesgo, o puede ser que usted se vaya a sus prácticas tradicionales como el cariogram, las técnicas de diagnóstico y registro de lesiones de la ADA, o de la Universidad de Michigan y de Indiana, o de la Universidad de North Carolina, o un modelo de evaluación de riesgo de Dundee. Usted toma la decisión de cuál le parece más eficiente y usted comienza a hacer su práctica clínica más responsable. Y comenzamos a analizar cómo mantengo la salud bucal de ese paciente y cómo mantengo a ese paciente libre de caries. Analicé los factores de riesgo. Establezco si quiero trabajar ionómeros. Pueden ser ionómeros convencionales, ionómeros modificados. Eso lo define usted dependiendo de su abordaje clínico. O usted definitivamente me dice, Ricardo, yo definitivamente los ionómeros no son lo mío. Yo hoy, doctores, les digo, desempolven los ionómeros si no les gustan. ¿Por qué? Porque definitivamente en pacientes con alto factor de riesgo que yo no he controlado previo a colocar restauraciones definitivas, yo no voy a lograr eliminar las lesiones, voy a volver iatrogenia lo que estoy haciendo. Porque ese paciente que no se cepilla bien, que no usa seda dental, que no sigue sus recomendaciones, cuando usted le pone una resina y de pronto su lámpara no era la más eficiente, comienza a volverse su pesadilla en la consulta. Y es ese matrimonio que uno no quiere tener, ¿no? Porque ese paciente llama a la medianoche a que usted lo atienda mañana a las 6 de la mañana o salga corriendo a su consultorio a atenderlo ya, porque es que él pagó por el servicio. Y comienza usted a establecer si se quedan técnicas incrementales con resinas como P60, Z350XT, Z250XT o la marca homóloga que a usted le guste, porque esto es 3M, pero puede ser que a usted le guste Vivaden, Coltene, Desply, SDI, Miserium, no sé, mire, marcas somos tantas. ¿Dónde se vuelven exitosas estas marcas? En sus manos con los productos y protocolos correctos. Productos, lámparas de fotocurado, protocolos correctos, los que usted protocolice o estandarice en su consulta. 3M tiene dos opciones, resinas en bloque de alta densidad o fluidas. Nosotros ya migramos de esta que ustedes ven aquí arriba, que tenía una fórmula que era muy semitraslúcida, a esta que hoy día hace una transición a una alta translúcida, a una alta opacidad, y esa alta opacidad hace que usted pueda hablar de bulk and go, o bloque y listo. O puede ser que a usted le siga gustando muchísimo trabajar fluidos para colocación en 4 milímetros y termina su restauración con una resina de técnica incremental o una resina en bloque. Puede ser que usted decida hacer combinaciones. En operatoria dental, las combinaciones son muchísimas, doctores, pero hay que escoger la más adecuada para mi consulta. Y cuando yo hago aparecer todos estos elementos que ustedes están viendo en la diapositiva, comienzo a establecer en diagnóstico cómo abordo cada situación. Y miren que cada situación tiene abordajes diferentes.
y en ese momento usted tiene que protocolizar cada situación clínica que aparece del diagnóstico. Desafortunadamente el tiempo se me está agotando, empezamos un poquito tarde, pero Miguel, tú me avisas por favor cuánto, yo estoy mirando el tiempo acá, pero quiero estar seguro que estoy dentro de Tranquilo, lo tranquilo, agendado. tranquilo, no hay problema. Perfecto. Y comienza usted a analizar, miren doctores, por ejemplo acá, aquí esto se vuelve imposible colocar una resina bulk. Puede ser que aquí también, puede ser que aquí usted diga, aquí me toca pensar en una incrustación, aquí porque está subgingival, no voy a lograr, por más artista que yo sea y por más eficiente que sea, no voy a lograr sellado marginal de una clase 2 que está subgingival. Eso es de artistas, eso requiere mucha paciencia. Y por más que usted coloque tela de caucho, que es la recomendación siempre en restauraciones con resina, puede ser que usted no logre lograr o controlar la humedad acá. Por eso es importantísimo que usted defina el factor de riesgo en cada una de estas cavidades que usted está analizando en la diapositiva. Y comienza usted a pensar cuándo usar ionómeros. Cuando usted requiere adhesión molecular, esmalte y dentina, cuando usted quiere un producto de mayor biocompatibilidad, cuando usted quiere manejar por un tema de sensibilidad dental o posoperatoria o sensibilidad, un nivel de expansión térmica que sea similar al de los dientes, reduciendo la formación de brechas marginales. Sí, yo sé que el ionómero no es suficientemente estético, doctores, pero hay situaciones clínicas que nos toca abordarlas con ionómeros de vidrio. El diagnóstico y el factor de riesgo es el que me define qué medicamento voy a usar. No es que se vea bonito, no, doctores, que se vea bonito es importante, pero es que nosotros no somos cosmetólogos, nosotros somos odontólogos y la odontología tiene que estar asociada a la salud dental, no a que se vea lindo. Y entonces comienzo a cometer errores, ¿no? También tenemos que analizar factores de indicaciones clínicas, módulos elásticos y un factor importante que no anoté en esta imagen, pero que es fundamental, la liberación de flúor, que sí está. Lo que no anoté es que este tipo de productos son bactericidas bacteriostáticos. Me ayudan a controlar la caries. Luego, en un paciente de alto riesgo puede ser que mi solución no sea la resina, sino un ionómero de vidrio en colocación en bloque. Y entonces analizar si coloca un ionómero convencional como el que ven en la imagen o uno modificado como Vitremer que no está en ninguna parte porque no lo adicioné a esta presentación. O se van ustedes a resinas en técnica incremental o en técnica en bloque. ¿Para qué? Porque hoy se ha decidido y se tiene claro que son muy eficientes en lesiones primarias de caries, porque sustituyen restauraciones defectuosas directas que existían previamente, como amalgamas que de pronto ya cumplieron por fatiga su ciclo. Reemplazo de incrustaciones, a veces podemos reemplazar algunas incrustaciones por resinas, o podemos hacer con las resinas incrustaciones en técnica indirecta, reparación de restauraciones existentes, puedo hacer reparaciones. Yo soy poco amigo de la reparación, pero a veces el paciente le dice, doctor, tengo en el bolsillo 50 pesos, tengo en el bolsillo 1000 pesos, no tengo sino para alimentar a mis hijos, ¿qué me va a proponer? Entonces nos toca volvernos un poco también empáticos con el paciente y su necesidad. Restauraciones en dientes fracturados y agrietados, restauraciones en dientes afectados por desgaste dental o erosión. Fíjense que hoy día, si alguno de ustedes ha escuchado a Francesca Bagliati es fanática de las resinas prepolimerizadas tipo Lava Ultimate. Ya eso es otra técnica. Pero las resinas dentales tienen hoy día una solución para ese tipo de situaciones donde la dinámica de bruxismo, de tensión, de estrés pueden estar generando el desgaste dental. Entonces entramos a mirar si la resina es mi alternativa. También se observa cómo manejo las lesiones tempranas de caries, porque algunas no requieren que ustedes hagan esas grandes cavidades que aprendí a hacer yo para las amalgamas, sino que usted se va con una solución mínimamente invasiva, donde la resina, por la técnica de adhesión o de unión con los adhesivos, me da una longevidad clínica funcional. Y tenemos que tener en cuenta las contraindicaciones, doctores. No puedo poner resinas en todas partes. Tengo que analizar cómo está el esmalte y la dentina, si son alterados y anormales, porque a veces las técnicas de adhesión en determinadas dentinas no me funcionan bien y me toca pensar que es el ionómero de vidrio el que me va a tocar utilizar. ¿Puede ocurrir en dónde? Amelogénesis, en el HIM que está tan de moda hoy, que es el síndrome de hipomineralización incisivo molar, dentinogénesis imperfecta,
o sencillamente donde hay dentina restante que se ve afectada por caries o esclerótica, y donde la unión podría ser crítica o no exitosa. Entonces comienzan ustedes a tener que analizar qué tipo de medicamento. Doctores, una cosa en la que yo insisto mucho, para mí el órgano dentinopulpar es tan importante como el ojo, es tan importante como un dedo que se me amputó. O sea que yo no puedo seguir amputando órganos, tengo que conservar dentina y esmalte, tengo que conservar la pulpa. Por eso el medicamento tiene que garantizarme la longevidad restaurativa y la estabilidad de ese órgano dentinopulpar. No puedo seguir siendo yo el factor de iatrogénesis. Definitivamente, doctores, el control de la humedad se vuelve esencial durante esta práctica. El uso efectivo del dique de goma es fundamental. No es una opción, doctores. No sé en qué momento todos perdimos el foco y decidimos no hacer aislamiento de campo absoluto. Yo recuerdo que salí de la facultad y guardé en algún momento de mi vida grapa, portagrapa, tela de caucho y arco de Young. Pues si lo tiene guardado, doctor, sáquelo y vuelva a utilizar. Si es más tiempo operatorio real, pero si usted quiere que su resina Bulk funcione, nos toca retomar el aislamiento de campo absoluto. No es, eso no se lo inventaron porque hay tan rico ponerle más trabajo al odontólogo, no, porque es que los adhesivos y las resinas son muy vulnerables frente a la humedad. Y esas contraindicaciones, por ejemplo, me llevan también a lesiones profundas y muy grandes, donde la capacidad mecánica de una resina no logra resolver la longevidad restaurativa, o de pronto esa resina produce tensiones residuales y rompe lo que hay, el remanente que yo tanto protegí. Entonces comenzamos a tener que ver cuáles son las contraindicaciones. Este artículo que ustedes ven es una guía para resinas compuestas en el sector posterior de la Academia Operatoria Europea, que me pareció súper claro, sencillo y muy bien abordado para decirme a mí cómo hacer odontología restaurativa en el sector posterior. Un dato que hace que ustedes estén migrando sí o sí a las resinas a los ionómeros, doctores, el convenio de Minamat. ¿El objetivo de ese convenio cuál fue? Reducir los niveles ambientales de mercurio en el mundo. Y la aplicación de este acuerdo se estableció para que a partir de este año desaparezcan las amalgamas, doctores. Algunos países nos están dando un placito más largo, pero se firmó en julio del 2012. Luego, ustedes necesitan sí o sí entrar a leer un poquito de Minamata si no lo han hecho para entender por qué en algún momento la amalgama ya no va a tener más cabida en nuestros mercados, van a ser reemplazadas. Y es una de las razones por las cuales los fabricantes hemos trabajado en nuevos sistemas poliméricos para que ustedes tengan alternativas para poder reemplazar la amalgama en protocolos en bloque, en donde usted colocaba la amalgama, la condensaba, la definía en forma, la pulía y la dejaba lista. Hoy día su amalgama probablemente va a ser reemplazada por una muy buena resina. Y comienza usted a analizar si va a trabajar ionómeros, sus niveles de aplicación. Es importantísimo, doctor, no sobreestimar el desempeño de un producto. A veces le damos al producto más capacidades de las que realmente tiene. Y cuando le damos más capacidades y el paciente es bruxómano o tiene una dieta como la que yo manejo en donde mastico hielo, me gusta comer chicharrón, chicharrón es el cuero del cerdo tostado, me gusta comer pega, la pega es el arroz que se queda pegadito a la olla, todo eso acaba con las restauraciones que hacemos. Luego nos toca tener conciencia del factor de riesgo y está la alimentación como parte de ello. En esta parte no me voy a detener, pero solamente quiero insistirles que para el uso de los ionómeros de vidrio y de cualquier producto hay que tener documentación científica que respalde el por qué yo voy a usar esa metodología. No se trata solamente de tomar una técnica porque la escuché en una conferencia. No, me toca escuchar una técnica, es tomar una técnica porque cuando me documenté, desarrollé niveles de credibilidad en ella. Y comenzó a hablar de sándwich cerrado, sándwich abierto, de técnicas centrípetas, son técnicas operatorias para aplicar ionómeros. Si a usted le gustan las bases intermedias, puede ser que usted me diga, yo prefiero los sistemas fluidos, es un protocolo que usted implementa, pero no quiere decir que porque algunos odontólogos no lo hagan o digan que las resinas fluidas, los adhesivos y otros protocolos son eficientes, estos hayan desaparecido del mercado, doctores. La operatoria dental tiene una amplia dinámica de conceptos que nos toca tener presentes, porque no todo lo que nos enseñan en las conferencias es aplicable a los pacientes.
Yo, por ejemplo, cuando escucho sellado de quinal inmediato, ¿saben a qué les tengo miedo, doctor? A que la lámpara del doctor que me está escuchando no sea la mejor de mercado, porque el adhesivo queda con polimerización incompleta. Y ese adhesivo me va a matar la pulpa. Por eso uno tiene que analizar muy bien qué metodología va a aplicar dependiendo de qué insumos tengo en la consulta, qué lámpara, qué adhesivos, qué resinas, qué ionómeros, qué fluidos, qué sistemas de pulido para hacerlo correcto. Conocer las propiedades mecánicas del producto, doctor, no es responsabilidad del vendedor que vende la resina o el ionómero, es responsabilidad de nosotros porque nosotros somos los científicos. El vendedor quiere que usted compre un producto, pero el científico es usted. Luego usted es el que me dice a mí, eso no funciona ahí. No soy yo el que le dice a usted, ay, mire, yo le recomiendo usar esto porque, y comienzo a dimensionar más allá de la capacidad del producto sus cualidades mecánicas. Y comenzamos a analizar propiedades mecánicas, en ese caso de ionómeros, los traigo a colación porque se usan en protocolos en bloque, y comenzamos a revisar en mínima intervención cómo yo logro hacer que funcionen correctamente. Y comienzo a analizar las propiedades mecánicas de la marca que a usted le guste. Deme el espacio de contarle las propiedades mecánicas. No lo voy a hacer ahora porque el tiempo se me está acabando, pero usted comienza a tener que tener en cuenta todas estas imágenes estadísticas que no nos gustan, pero que son importantes. Doctores, ustedes no compran materiales para rellenar paredes, compran medicamentos para restaurar y rehabilitar dentina y esmalte. Luego, hay que conocer las propiedades del producto. No hace sentido que nos neguemos a conocer esos elementos que hacen la diferencia entre un producto y otro y que hacen que usted defina si quiere un producto que libera flúor, si quiere un producto que libera iones de calcio, si quiere un producto que libera otros elementos como fosfatos, y comienza usted en el concepto de mínima intervención a analizar cómo usted va a reducir la cantidad de material o de sustancia dental que quita para proteger el órgano dental, porque lo que usted ya fresó, eso ya usted no lo reemplaza, ya se perdió, ya se volvió historia y material basura que el paciente escupe o que el paciente o que su eyector recoge cuando usted fresó. Entonces, la investigación para soportar lo que usted vaya a hacer se vuelve importante. Para terminar, los sistemas bulk han hecho migraciones, doctores. Y 3M puntualmente, cuando diseñó este primer sistema bulk fill, descubrió que el sistema era muy semitraslúcido y que ustedes me decían, ay Ricardo, sí, muy chévere su resina, muy bonita su resina, muy funcional su resina, pero el color no le pega y me pone a colocar una capa adicional de cuerpo y no me simplifica la técnica. O algunos de ustedes adoran la técnica de protocolos en bloque, colocando bases intermedias con los fluidos, 4 milímetros de fluido y sobre la resina restaurativa. Por favor, no me dejen resinas fluidas como material restaurador final, porque ellas sufren desgaste, su contenido de carga es bajo. Luego, en un paciente bruxómano, la socavación es evidente. Ahora, ¿cuántos pacientes llegan a mi consulta que no son bruxómanos? Yo no creo que, o sea, creo que todos en algún momento tenemos estrés y generamos tensión residual. Y hoy día 3M está apostándole a esta resina que aparece aquí a mano izquierda en su pantalla, donde aparece una solución. ¿Cuál fue la solución de 3M? Igualar el índice de contraste con el índice de refracción. ¿Para qué? Para que al igualarlos, la igualación o la homologación más bien de estos dos hace que la resina se vuelva opaca sin que yo aumente la cantidad de pigmentos contenidos en la resina. ¿Por qué vuelve la página de Oasis Discussion? Porque ahí ustedes van a encontrar toda la información de recomendaciones de cómo hacer resinas bulk. Ellos protocolizaron y ese protocolo a mí me parece uno de los protocolos más claros y más sencillos de abordar. ¿Dónde más puedo colocar resinas fluidas? Perdón, doctores, ¿dónde puedo colocar resinas en bloque? Reconstrucción de muñones se vuelven muy buena alternativa. Luego, digamos que usted me dice, ay, doctor, oiga, Ricardo, yo definitivamente técnica en bloque no. Yo soy técnica incremental y me encanta, la hago muy bien, la tengo estandarizada y me funciona impecablemente. Entonces puede ser que usted haga rehabilitación y encuentre una oportunidad de la resina en bloque para reconstruir muñones. Pero es importantísimo que usted tenga una muy buena lámpara de fotocurado. No es negociable. Este es un video de 3M. Yo no sé, Miguel, si el tiempo me da para pasarlo. Dura 1 minuto. Sí, dale. Perfecto.
que les cuenta un poco la historia de Filtech One. Las resinas en bloque facilitan la técnica y son fáciles de usar. Hacen que usted tenga una estética que era cuestionada, ya la mejoramos a través del índice de refracción que homologamos con el índice de contraste de la resina, y entran ustedes a manejar un sistema que hace que ustedes puedan colocar este relleno en bloque. Fíjense que en esta contingencia del COVID-19 estamos pensando seriamente en traer cápsulas al mercado latinoamericano, y miren cómo el sistema en bloque reduce las desadaptaciones en los márgenes y comenzamos a tener un mejor manejo de la opacidad, una rápida técnica de relleno de la obturación. Estas resinas, anteriormente la Filtech One es una resina de nanotecnología, tiene una resistencia al desgaste heredada de la circonia sílica, que tiene la misma rata de desgaste del esmalte. Luego, en un paciente bruxómano puede ser que usted diga, este medicamento me funciona para este paciente. Por eso, doctores, casarnos con un solo medicamento puede ser contraproducente, porque es que en odontología necesitamos tener opciones para obtener un resultado clínico exitoso y obtener la estética que buscamos. Con esto que dice la diapositiva, mejoramos el índice que están viendo ustedes de contraste de 43 a 51. Por eso aumenta la opacidad de la resina, solamente cambiando la distribución de las partículas de relleno dentro de la resina en bloque. Y de esa manera ustedes entran a tener una alternativa. Puede ser que usted esté pensando, yo prefiero Vivaden, me gusta Coltene, me gusta Ensply. Doctores, las resinas en bloque todas funcionan si usted tiene una lámpara de fotocurado que sea funcional y eficiente. Algunas son más semitraslúcidas, es cierto, pero usted como clínico comienza a crear protocolos de eficiencia. Y usted como clínico me enseña a mí, como fábrica, a hacer mejoras en mis productos. Y comenzamos a analizar este dato que aparece aquí a mano derecha del doctor Richard Price, que es uno de los líderes que trabaja en Oasis Discussion sobre resinas bulk. Esto es lo que el contenido que ellos tienen ahí. Yo la verdad no lo voy a leer porque no es el tema ponerme a leer ahora, sino que ustedes entiendan que tenemos en resinas en bloque dos subgrupos: resinas fluidas para colocación en bloque, máximo 4 milímetros, y en el caso de 3M, solamente recomendadas como base intermedia o como primera capa antes del material restaurativo final, que puede ser una resina convencional de alta densidad, de técnica incremental o de técnica en bloque, o resinas en bloque de alta velocidad que son esculpibles y moldeables y que hacen que usted comience a seleccionar cuál de estos materiales y cuáles de estos conceptos que aparecen en la diapositiva, y que solamente los puse para que ustedes vean los contenidos que tiene Oasis Discussion. Doctores, una cosa que me encanta de esta página, Oasis Discussion es una página que, además de aportarle a usted el contenido y el resumen y el consensus, le comparte todos los artículos que ellos utilizan para documentar por qué decidieron montar este protocolo. Luego entra uno a encontrarse con este documento donde nos dicen cómo protocolizar una restauración en bloque. Paso número 1, tome la medida de profundidad de la cavidad. Paso número 2, coloque un material de sellado proximal correcto, o sea, una banda que se adapte y se adoce adecuadamente. Paso número 3, haga el relleno siguiendo las recomendaciones del fabricante y los tiempos de fotocurado del fabricante. Paso número 3, fotocure. Fotocure, pero paso número 4, fotocure y fotocure en forma perpendicular, no en forma oblicua. Si la cavidad es una cavidad clase 2, haga polimerizaciones adicionales vestibulares y linguales. Cuando usted toma la medida, tiene la opción de definir cuánta resina va a colocar y qué tipo de resina va a colocar. Puede ser que usted me diga a mí, y estaría de acuerdo, yo en esa zona voy a colocar resina fluida. O alguno de ustedes mira, yo me voy de una con la resina de alta densidad. Y puede ser que usted haga la técnica de 2 pasos, donde coloca fluido y un sistema cuerpo, o de alta densidad o alta opacidad más bien, o hace usted la técnica Bulk and Go, recomendada o demarcada dentro de este contexto por el grupo de Style italiano, donde usted analiza qué técnica se le acomoda mejor. Por favor, los tiempos de exposición. Miren cómo el color cambia los tiempos de exposición. Esta es una referencia
de Oasis Discussion. Yo ahora les muestro la de 3M para hablar de Filtech One Bullfill, que es la resina que nosotros estamos entregando como medicamento al mercado. Y los tiempos comienzan a cambiar dependiendo la opacidad del material. Una caja proximal bien sellada es una garantía de reducción de microfiltración. Luego asegúrese de tener la cuña correcta y la banda correcta. Puede ser que usted maneje una capa, bulk and go, o bulk y listo, o bloque y listo, o dos capas, una resina fluida y una resina, como les comentaba, convencional de colocación. Y comenzamos a analizar si hago curados rápidos o curados en pulso o en rampa. Doctores, en el caso de mi resina está comprobado que la polimerización estándar es la recomendación para que logremos que la luz haga colimación en todo el cuerpo de la resina y tengamos una polimerización homogénea. Las polimerizaciones en rampa o las polimerizaciones en pulso pueden polimerizar zonas de la resina que no dejan luego penetrar la luz a las zonas más profundas. Por eso, en el caso de 3M, la recomendación es una lámpara de polimerización estándar o polimerización continua. Y de esa manera usted se asegura de que la luz esté perpendicular, no oblicua, y de hacer polimerizaciones adicionales, vestibulares y linguales, para garantizar en esa cajuela que haya la conversión cinética correcta. La gente de Checkmark ha colaborado con nosotros. Blue Light Analytics es la fábrica de este equipo. Este equipo tiene este lector que trabaja con unos sistemas diferentes a la tecnología con la que se leía antiguamente la luz, y estos sensores permiten que ustedes puedan detectar el desempeño de su fuente lumínica y cómo la posición y los cambios de ubicación de la luz a través de equipos como este que se llama Mark Device pueden afectar la polimerización. Eso es para convencernos a nosotros los odontólogos de que la técnica de polimerización es tan importante como la lámpara que voy a utilizar. Luego comenzamos a tener más claridad. Cuando usted decida trabajar mi resina, si mañana dice que esta le parece funcional, por favor, en clases 1, si su lámpara es una halógena, 40 segundos a 4 milímetros. Si su lámpara es una LED por encima de 1000 milivatios hasta los 3200, que hoy día hay lámparas, bueno, siempre lo ha sabido, pero hoy día en LED hay lámparas ya de esa dinámica de potencia, 20 segundos de polimerización. Y de esa manera ustedes logran una polimerización adecuada. Si la cavidad es clase 2, doctores, en 5 milímetros, usted con una lámpara halógena requiere 20 segundos en oclusal, 20 en bucal y 20 en lingual. Pero si su lámpara es una LED con la potencia que ya referí y observé en la imagen anterior, usted se va 10 segundos en oclusal, 10 segundos en bucal y 10 segundos en lingual. Observación, y tenganla muy presente, esto es para Filtech One. Por favor, sigan las instrucciones de la resina Bull que a usted le guste utilizar. No apliquen conceptos de una resina en otra resina. O sea, cada medicamento tiene su fórmula y el acetaminofén se toma con unos ciclos y unas frecuencias. El ibuprofeno se toma en unos ciclos y unas frecuencias. Los antibióticos tienen la misma situación. Y usted comienza a recetar esto como un medicamento. La diferencia es que esto no tiene absorción sistémica, pero tiene efectos secundarios que usted no quiere generar en el paciente. Mi resina Filtech Bullfill posterior, que es mi predecesora a la Filtech One, tenía un radio de contraste, un índice de contraste de 43. Mi nuevo sistema Filtech One, a través del cambio modificado de las partículas de relleno de nanotecnología, me permitieron migrar a este nivel de opacidad. ¿Por qué? Porque mejoré el tema de igualar el índice de contraste con el índice de refracción. Se volvieron uno solo. Y los volví 51%. Estos datos se dan porcentaje. De tal forma que cuando ustedes ven esta imagen, no sé si sus pantallas del computador se ven también como la mía, supongo que sí, porque la transmisión a veces cambia la calidad de la transmisión, pero miren, ustedes en mi sistema anterior veían
lo que había atrás. Con mi nuevo sistema ocultamos lo que hay atrás. Luego usted logra obtener estética y ajuste de color y el tono logra ser muy, muy eficiente. Luego usted probablemente se va a sentir más confiado cuando utilice esta marca. Seguramente usted ya la utiliza, no sé, pero este es un medicamento más, doctores. Lo más importante cuando ustedes compren medicamentos es conozcan la tecnología detrás del medicamento. No es porque me lo recomendó Miguel o me lo recomendó Ricardo o la doctora de Silú o el doctor Ron Hidalgo o todos estos clínicos que hacen academia y que todos los días nos están enseñando metodologías. Es porque usted conoce la tecnología, porque nos tomamos unos minutos para leer el perfil técnico que el producto le está proporcionando a usted cuando usted compra cualquier material odontológico. Y miren lo que cambiamos. Cuando tenemos un sistema donde el índice de contraste y refracción es diferente, hay distorsión. La distorsión en la resina es que se hace translúcido o semitraslúcido el material. Cuando yo homologo el índice de contraste con el índice de refracción, hago que la distorsión se reduzca y ya no se distorsiona la imagen. Pero aquí, ¿qué pasa? Que sencillamente es el ojo el que recibe la imagen y estamos jugando un poco engañando al ojo, engañando a la retina, a los bastoncillos, a todos los elementos que componen el órgano ocular para que ustedes tengan una resina que ajusta al color. Y de esa forma ustedes ven aquí una explicación gráfica de esto que se llama índice de refracción e índice de contraste. Cuando yo no tengo en mi resina, estoy hablando de 3M, doctores, cuando yo no tengo en mi resina, o sea, mi versión anterior, una forma de ajustar o igualar índice de contraste con índice de refracción, la semitranslucidez es evidente. Cuando en la fórmula química yo desorganizo todas las partículas inorgánicas de la resina y hago que ese índice se iguale, yo logro aumentar la opacidad y de esa manera obtengo una resina que se ve mucho más cercana al tono del diente que usted está restaurando. Y de esa manera, cuando utilizo este producto que ya día a día, o sea, de algunos mercados ya ha ido saliendo, nuestro propósito es reemplazarlo con este material, que países como Colombia ya hicieron la migración, Brasil ya hizo la migración, Perú, Ecuador están en el proceso, seguramente en este momento ya nuestras existencias de este producto son muy bajas. Y doctores, ustedes dirán, ay, pero ¿cómo me vendió esa resina? Eso es como los computadores, doctores. Cuando usted como clínico me dice, oiga, Ricardo, esa resina suya, pues sí, se maneja bonito, pero es semitranslúcida. Mi trabajo como fabricante es modificar lo que a usted no le gusta, para que usted diga, ok, confío en esta marca porque se preocupa en mis observaciones como consumidor. Por eso 3M modifica el índice de contraste y el índice de refracción para lograr que en volúmenes, miren esto, no sé si vieron la parte de abajo que dice 1.86 milímetros, 2.6 milímetros y 5 milímetros. Miren, a casi 2 milímetros no logro modificar el fondo. A 2 milímetros, 1.6 ya comienzo a modificar el fondo, pero a 5 milímetros ya logro que la resina no sea semitraslúcida. Ya ella se vuelve opaca y me ajusta el color. Luego ustedes obtienen una resina cuyo desempeño mejora el resultado clínico que ustedes necesitan obtener. Seguimos trabajando con nanotecnología. 3M lleva trabajando con esta práctica de volver sus partículas en tamaños menores a 100 nanómetros desde hace casi ya 20 años. Entonces, tenemos un nivel de confiabilidad alrededor de la partícula. A este resina le estamos colocando trifluoruro de iterbio. ¿Para qué? Para que la radioopacidad sea mayor, para que cuando usted toma la radiografía, usted logre diferenciar entre una lesión de caries y el material restaurativo. Y que usted pueda pensar que puede, en algunas situaciones clínicas, migrar de capas oblicuas, de capas gingivocruzales, de capas faciolinguales, a una técnica en bloque que le da confianza y tranquilidad y que hace que usted pueda pensar en los 5 milímetros de aplicación clínica que estamos buscando. Y estamos cambiando los monómeros tradicionales, doctores, a unos monómeros que 3M ha definido como monómeros de adición fragmentación, que en inglés se llaman AFM. Estos monómeros tienen
una condición, y es que cuando yo comienzo a fotocurar, la resina genera tensión, y al generar tensión se separan las cadenas lineales. Para que esa dinámica de tensión residual que se genera sea compensada cuando la cadena se tensiona y se rompe, entra este monómero de fragmentación a ocupar la zona que se genera por la tensión o la contracción generada. Y de esa manera yo reduzco las desadaptaciones en la pared vestibular o en la pared lingual. Los monómeros tradicionales sencillamente se traen pegada a la cúspide y generan distorsión cuspidia. Por eso usted tiene que asegurarse que su resina sea una resina diseñada para protocolo en bloque. No se arriesgue a utilizar resinas diseñadas para protocolo incremental, que es una técnica no recomendada por el fabricante. Cuando yo coloco la luz acá encima, la tensión residual se compensa con estos monómeros de fragmentación y con un monómero que 3M desarrolló. Estos dos monómeros los desarrolló con la Universidad del Colorado, se llama uretano dimetacrilato aromático. Estos dos monómeros hacen la diferencia. ¿Eran la fórmula de esta resina? Sí, efectivamente, y ahora son la fórmula de este nuevo sistema que reduce esta brecha entre la pared de la superficie cuspidia y que en un monómero tradicional se aumenta esta brecha. La idea es que reduzcamos la brecha al polimerizar, que la tensión residual no me afecte el material y que usted logre con esta nueva resina el efecto óptico, la longevidad restaurativa, una técnica adecuada y confiable, que la nanotecnología le garantice un desempeño en desgaste que sea similar al del esmalte, que adicionalmente los monómeros de adición, fragmentación y los aromáticos uretanos agregados logren controlar la tensión generada por la luz y que ustedes obtengan unas recomendaciones como conclusión que es, primero, una muy buena lámpara de fotocurado. Segundo, manejo operatorio de la dentina expuesta. Aquí usted ya decidirá cuál es la técnica que usted usa. Sellado dentinal inmediato, liner cavitario, vitrebond, lo que a usted le guste. No se olviden que en cavidades profundas es importante proteger la pared pulpar. Adicionalmente, usted entra a seleccionar qué tipo de resina compuesta quiere. Híbrida, microhíbrida, nanoparticulada, una resina que sí o sí tenga al menos un 60% de carga por volumen, se vuelve importante. Adicionalmente, usted decide cuál resina. Estas son de 3M. Usted compre la que le guste, doctor. Finalmente, tenemos ese libre mercado que hace que ustedes decidan la mejor opción y que ustedes tomen alternativas funcionales. Y la técnica de colocación durante la práctica de empacamiento, en donde los efectos adversos de la contracción son mejorados a través o de la técnica incremental o de resinas con nuevos monómeros desarrollados para cambiar esta técnica que ustedes ven en la diapositiva, técnica incremental, en cualquiera de las versiones que he ido mostrando, a una técnica en bloque que hace que usted tome la distancia de profundidad de la pared pulpar a la superficie oclusal de las cajas que usted había diseñado en el sistema. Esto es del doctor Gerardo Avilés, él es de Centroamérica, y comienza usted a definir si se queda con, miren todas las generaciones de resinas que hay, doctores, me quedo con la generación más antigua o me pongo al día y me voy a las generaciones más actuales de resinas, porque miren que estamos hablando de resinas desde el año 1950. Este artículo está hasta el 2010. No he tomado el tiempo de sacar la actualización de este artículo, pero es la evolución de las resinas dentales. Y me dicen en otro artículo el estado del arte de las resinas compuestas. Y me enseñan cómo las fabrican los fabricantes, cómo las diseñan. Y hoy día estamos trabajando con resinas que son o 100% nanopartículas, que para que sea nanopartícula se mueven en este rango de 5 a 100 nanómetros, o estoy trabajando con nanohíbridas, que son resinas que tienen componentes de nanotecnología y componentes de partículas tradicionales en tamaños en micras, o partículas de relleno mediano, que combinan partículas más grandes con partículas de nanotecnología, y comenzamos pues a pensar que esto es historia patria, ¿no? Que los híbridos, el microrelleno y los macrorellenos pues hicieron parte de la clínica. Seguramente habrá cosas que
analizaremos utilizar, pero hace que nosotros tengamos que evolucionar al mismo ritmo de las lámparas de fotocurado, de los adhesivos. Y con un elemento que me permita a mí medir la profundidad, aplicar el adhesivo y hacer la parte adhesiva en forma funcional, lograr la eficiencia del sistema que a usted le guste. Esto es Single Bond Universal. Usted acá ya encuentra artículos, este artículo que estoy mostrando es del doctor Perdigao, donde compara con los sistemas de cuarta generación y está generando unos reportes bastante interesantes de la forma en que la longevidad de este tipo de sistemas en sellado dentinal, reducción de la dilución, de su degradación y la longevidad en mantener el sellado entre resina y diente lo hacen muy funcional. Y comenzamos a analizar el desempeño de los adhesivos universales en nuestra práctica, porque hacen parte del éxito clínico, no solamente de una buena resina, una buena lámpara, un buen adhesivo es importantísimo. Y comenzamos a establecer qué técnica manejo. Protocolo en bloque con un cuerpo, protocolo de técnica incremental, y sigo con la estratificación que aprendí, técnica incremental estratificada, y comienzo a mirar dónde las resinas en bloque comienzan a ser para mí funcionales y efectivas en una fórmula donde la cadena principal es un uretano dimetacrilato aromático, donde este permite que haya menor contracción, son monómeros de alto peso molecular, un AUDMA, que es un monómero nuevo que permite que usted tenga menos reactividad en la resina y por consiguiente menos contracción, menos tensión residual, y un monómero de fragmentación que entra a ocupar las cadenas fragmentadas para que las tensiones no vuelvan ineficiente el monómero que usted está utilizando. Y de esa manera usted tiene un sistema cuyos fragmentos conservan la capacidad de reaccionar de la resina entre los fragmentos que están separándose en el polímero en desarrollo. Y le agregamos a esto este 1,12,10 metacrilato que garantiza que las propiedades mecánicas del producto funcionen correctamente y que ustedes piensen que esta podría ser una alternativa en monómeros nuevos, conservando nanotecnología, nanoclusters, y donde usted analiza, por ejemplo, factores como cómo se comporta ese producto frente a una radiografía y cómo esa radiopacidad, en el caso de este producto, es de 2,96, y comienza usted a ver que va a poder identificar el material en su práctica clínica y establecer qué técnica comienza usted a manejar y a establecer en el protocolo clínico hasta llegar a la obturación final. Estas diapositivas son cortesía del doctor Marcos Vargas, donde habla de técnica bloque con fluido y un sistema cuerpo, o sencillamente el sistema bulk desde el fondo a la superficie, y donde usted logra a través de la radiografía asegurarse de que la longevidad de esto está funcionando. Doctores, monitoreo y revisión. Hay que tomar radiografías para que esto nos funcione correctamente y para que todos estos componentes y guías en nuestras manos sean funcionales y hagan la tarea correcta. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Tipo de arcos, tipo de bandas, tipo de cuñas. Fíjense que ser odontólogo es una ciencia, doctores, porque no solamente es qué producto, qué herramientas debo asociar. Como no me da el tiempo para centrarme en esto, voy a ir un poco más rápido, ya voy a terminar. Puede ser que usted decida que se va al grupo de estar italiano. Estas son imágenes de un webinar que nos dio Giuseppe Chiodera hace 3 años ya, donde enseña técnica de estampado, técnica de anillo personalizado, técnica de pared personalizada. Usted comienza a definir cuál técnica de esas le gusta más, cuál va a implementar, en qué situación clínica la va a implementar. Y comienza uno a mirar un caso clínico como este, donde usted comienza a establecer diagnóstico radiográfico, cómo aplica IGDAS o ICCMS o el método de diagnóstico que usted maneje, cómo establece la metodología clínica de abordaje de obturación, qué técnicas va a manejar, cómo va a ser el proceso de pulido de la restauración y cómo va a hacer que ese caso clínico logre que su paciente regrese a su consulta básicamente a monitoreo, a una práctica de repulido, de darle glaseado y brillo a esa restauración, y que usted logre al final
obtener restauraciones longevas con un éxito clínico que le garantice a usted un tema que a mí me preocupa muchísimo, su prestigio profesional, porque está en sus manos, doctores. Yo puedo darle a usted la resina, y usted puede llamarme mañana y decirme, Ricardo, su resina no funciona. Yo entro a decirle, doctor, déjeme mirar su técnica, que puede ser que algo en el protocolo no se esté haciendo en forma adecuada. Aprendamos juntos. La odontología, doctores, requiere de nosotros mucha humildad, porque somos humanos y porque nos equivocamos. Y la equivocación es parte de la humanidad. Y cuando nos equivocamos, tenemos que reconocer el error y modificar la técnica para poder reemplazar estas amalgamas fatigadas por materiales restaurativos que funcionen en longevidad correctamente y que pulidos funcionen correctamente. A veces la lámpara funcionó bien, pero su pulido no. Cuando usted pule mal, también hay fallas de retención de pigmentos. Comienzan a generarse una serie de factores que deterioran la parte óptica, estética, de luminosidad de la restauración. Por eso es importantísimo que usted se tome tiempos para repasar su odontología. No podemos quedarnos con lo que aprendimos en el año, yo me gradué en el 88, calculen qué edad tengo. Entonces, eso quiere decir que nos toca estar actualizándonos y por eso muchos de ustedes están acompañando a Miguel y me dieron la oportunidad a mí de escucharme para ver qué este loco está diciendo que puede ser creíble o se desenfocó y no la pegó. Escúchame, Doctores, el micrófono es de ustedes. Me tomé más tiempo del que quería, No, pero Miguel, tranquilo, gracias. tranquilo. Mira, hay muchas preguntas. Primera pregunta, Álvaro de Iquitos. Pregunta, en cavidades muy profundas, ¿coloca usted una resina o una base de ionómero? Doctor, yo soy de la operatoria dental tradicional. Yo coloco en cavidades profundas, primero, si veo que la pulpa está muy cerca, un sistema que puede ser Teracal, Biodentin, hidróxido de calcio puro. Sobre eso coloco el liner. Yo sigo creyendo que los liners son lo mejor que se inventó la odontología. Entonces pongo Vitrebón. Y si la cavidad es muy profunda, puede ser que me vaya con una base intermedia ionomérica o una base intermedia de resina fluida. Y sobre eso coloco el material restaurativo. Claramente Okay. depende de cuánto espacio tengo disponible para restaurar. Si puedes abrir tu ventana, la gente quiere conocerte. Me dice, quiero conocer al doctor Ricardo. Espérate un segundo que esta aplicación me estaba quedando grande, Miguel. Qué pena, pero la tecnología Tranquilo, hoy me tranquilo, está jugó fuerte. perfecto. Y dame un segundo, quito el protector este que me pide la corporación que ponga. Ya, mira, siguiente pregunta, dice. ¿Ya me ven? Sí, claro, Bueno, sí. perfecto. Me he escrito de Costa Rica y el doctor Ricardo lo vamos a conocer. Tú sabes que Aquí este estamos. sistema, Aquí estoy, Ricardo Rojas, a sus órdenes, su servidor. eh, esto lo mandé también por correo electrónico que te mandaron y se puede comunicar uno. Si no puedes entrar al salón, puedes escuchar la conferencia. Entonces me han mandado un par de preguntas, por eso va acá. Mira, dice acá, Álvaro pregunta, pacientes bruxómanos severos, ¿qué tipo de resinas prefiere usted utilizar? Doctor, yo tengo un sesgo en esta respuesta, pero el día que descubrí, cuando comencé a leer con Z100, que Z100, por ser circonia sílica, respetaba la rata de desgaste del esmalte, entendí que en la fórmula de 3M hay un componente que me hace un diferencial frente a otras resinas cuyos componentes como cuarzo, borosilicato, litio, estroncio, etcétera, 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 aunque las fórmulas son muchísimas, vidrio molido, entendí que en pacientes bruxómanos yo definitivamente utilizaría 3M y me iría ya no a Z100, doctor, porque Z100 ya cumplió su ciclo, ya es una resina que necesita reposo. Yo compraría Z350 XT o Filtec Universal o si estamos hablando de protocolos en bloque, compraría Filtec One. Porque la circonia sílica está comprobada, estas corroboraciones nos las hace a nosotros la Universidad de Leuven. Ustedes pueden encontrar mucha información en esta universidad y artículos asociados a desgaste y ratas de desgaste del esmalte. Nuestra resina o nuestra partícula más bien, la circonia sílica en presentación en tamaño híbrido o microhíbrido o nanoclusters o nanotecnología,
respetan la rata de desgaste del esmalte. Luego, en ese paciente que usted me refiere, doctor, yo me iría con una resina cuya referencia bibliográfica me muestre que tiene buen desempeño respetando el diente antagonista y que va a proteger ese esmalte sano que podría tener el diente que ocluye sobre la resina que estoy haciendo. Hay otra pregunta, mira, de Costa Rica, el doctor ya me dice por el WhatsApp. Dice, doctor, ¿qué opina usted de utilizar removedores de caries? Esto que usa papaína con hipoclorito, en vez de procedimientos operatorios convencionales en tiempos de COVID-19. Interesante la pregunta. Doctor, yo primero lo que he leído de papaína no me logra convencer todavía, o sea, no veo documentos consistentes sobre este producto. Yo en lo personal, doctor, en tiempo de COVID-19 y en Colombia se están haciendo análisis y en México también, si debemos retomar tratamiento restaurativo traumático. O sea que yo probablemente limpiaría toda esa dentina reblandecida y me iría, si de pronto no logré removerla toda, que a veces nos fallan los ojos si no usamos lupas, y ahora con todo esto que nos va a tocar ponernos, va a ser más complicado el abordaje y va a ser más difícil usar las lupas, pero me iría con un ionómero de vidrio. Voy más tranquilo. La razón, doctor, el ionómero de vidrio es bactericida, el ionómero de vidrio es bacteriostático. El ionómero de vidrio tiene el mismo coeficiente de expansión térmica que nuestra dentina y nuestro esmalte. Los rangos son muy similares. Libera flúor. Si el paciente es un paciente con índices de caries que no logro controlar y los factores de riesgo son críticos, yo me iría más por una técnica que tiene más tiempo y que tiene más artículos que corroboran su eficiencia. Y posiblemente, doctor, tenga usted que pensar en retomar técnica restaurativa traumática o tratamiento restaurativo traumático. Perfecto. La otra pregunta que me dice, ¿cree usted que ahora sí va a ser necesario trabajar con dique de goma? Doctor, esa pregunta es de hoy, de ayer y de hace 30, 40 años. Usted vio cuando aparecieron las resinas, 1950, bueno, los primeros composites. Hoy más que nunca, yo le diría a usted que la tela de caucho sí o sí retoma más vigencia. O sea, si la tenía antes, hoy día la va a tener mucho más. Ricardo, tú planteaste una cosa que es muy interesante. Efectivamente, la situación económica va a cambiar y de repente el odontólogo no va a poder acceder al servicio de hacer resinas. Entonces, tú plantearías, primera posibilidad terapéutica, ¿ok? Manejar ionómeros.